Electoral 2024, por supuesto, es el futuro del PRI. Alito Moreno ayer dio otro paso para su reelección, presentó su solicitud de registro y amenazó de nuevo con expulsar a traidores. Este es el mensaje que manda a todas esas voces que incluso dentro del partido piden que no participe, precisamente buscando la dirigencia nacional del Partido Revolucionario Institucional. Para hablar de este tema nos acompaña a través de la línea telefónica Dulce María Sauri. Ella es exgobernadora de Yucatán, ex senadora de la República, diputada federal y además, por supuesto, ex dirigente de este partido a nivel nacional. Dulce, muy buenos días. Buenos días, Viri, a tus órdenes. Buenos días. Te saludamos con muchísimo gusto para conocer la otra parte, la otra cara de la moneda en torno a lo que hemos venido escuchando respecto a un futuro de renacimiento en el PRI de la mano de Alito Moreno. A ver, primero a los hechos. Sí. En 2019, cuando Alejandro Moreno inició su presidencia en el Comité Nacional del PRI por 4 años, el PRI tenía en el registro partidario ante el INE 6.5 millones de militantes registrados. El año pasado, en septiembre, al iniciar el proceso electoral que aún no concluye, el PRI tenía un registro de 1.4 millones de integrantes, es decir, un descenso de casi 5 millones de militantes registrados. ¿A dónde se fueron? Pues no sé si dejaron de militar en un partido político, no sé si ahora están registrados en Morena, en el Movimiento Ciudadano, en el PAN, pero ya no están en el PRI. Uh-huh. La segunda cuestión que quiero llamar la atención de ustedes, porque son los números que hablan, Uh-huh. no yo, es que cuando inició Alejandro Moreno como presidente del PRI, el PRI gobernaba 12 estados de la República. Actualmente el PRI solo gobierna Coahuila y Durango. Estos números, que son fríos, que son ilustrativos, nos hablan de una gestión que no ha sido positiva para el PRI. O sea, no puedo menos que decirlo, es una destrucción. Pero, adicionalmente de que al llegar el tiempo de la renovación de la dirigencia de 4 años, me refiero a 2023, Alejandro Moreno obtuvo una prórroga del Consejo Nacional para permanecer al frente del PRI hasta la conclusión del proceso electoral. Hubo una sentencia del Tribunal Electoral que validó esta prórroga, pero con una condición clara, tajante. Esta condición fue que cuando concluyera el proceso electoral, cesara la dirigencia de Alejandro Moreno. El proceso electoral todavía no acaba. Uh-huh. Va a terminar cuando el Tribunal Electoral califique la elección presidencial y cuando se resuelvan las impugnaciones que hay en relación a la asignación de diputaciones, lo que se conoce como la sobrerepresentación en la Cámara de Diputados. Y se estima que esto va a pasar hasta el 30 de agosto. No está permitido hacer cambios a los documentos básicos de los partidos políticos durante el proceso electoral. Cuando inició la primera semana de septiembre, los partidos políticos quedaron obligados a respetar esta disposición. Ni cambios a sus documentos básicos, desde luego a sus estatutos, ni tampoco elección de dirigencias ni nacionales, ni estatales, ni municipales. Pero se lo están aprobando la mayoría de los priistas, a mano alzada, Dulce. No, pero tú puedes aprobar todo, pero si los haces fuera de tiempo, está mal hecho, punto. Si lo hubieran planteado para el día 1, después de que concluya el proceso electoral, estaría habiendo una discusión de otra naturaleza.
A ver, y el día 1 después del proceso electoral, Alejandro Moreno ya no será presidente del Comité Nacional del PRI. De ahí la prisa. El fondo de la precipitación, de estar haciendo cosas ilegales y arrastrando al PRI en su conjunto a ello, es la necesidad de asegurar la reelección que está prohibida por los estatutos del PRI. El artículo 178 es el artículo del candado a la reelección, el que impide que las dirigencias de todos los niveles del PRI puedan ser reelectas, porque la no reelección es un principio fundacional de nuestro partido, desde que se organizó en 1929 como Partido Nacional Revolucionario. Pero esa disposición de no reelección estorba a los intereses de Alejandro Moreno para perpetuarse al frente del PRI. Dulce María, los datos que das sobre la cantidad de militantes, los números de gobernaturas que se perdieron, y si le vas rascando territorialmente a diputaciones, diputaciones locales y demás, desde luego representan un gran retroceso, y el cuestionamiento hacia la dirigencia de Alito me parece que por parte de la sociedad mexicana comparte contigo o muchísimos de tus argumentos. Sin embargo, ¿quién? Me parece que el PRI no solamente su declive se lo debe a Alito, también tiene que haber una reflexión muy profunda de todos ustedes. A ver, no cabe duda que sería muy fácil y muy sencillo responsabilizar a una persona de todos los problemas que acarrea el PRI. Claro. Yo no estoy señalando esto. Estoy diciendo que en este tramo de la vida del PRI, de su actuación política en los procesos electorales y en la propia sociedad mexicana, estos problemas del PRI, en vez de resolverse, se han profundizado, se han vuelto aún más agudos. Es cierto, el PRI perdió la elección presidencial en el año 2000. Yo era la presidenta del Comité Nacional cuando esto sucedió por primera vez. Con Fox. Efectivamente. Pero en 2001 hicimos una gran asamblea nacional que la preparamos por 10 meses. Por cierto, Cuernavaca fue sede de una de las mesas de debate. Si no recuerdo mal, fue la mesa de visión de futuro. Y durante 3 días, del 17 al 20 de noviembre de 2001, debatimos todo sobre el PRI, su declaración de principios, su programa de acción, sus estatutos. La mesa de estatutos fue en Veracruz. Debatimos también con mucha intensidad, y de ahí surgió la idea del Código de Ética Partidaria, como uno de los 4 documentos básicos del PRI. Pero esa asamblea la preparamos de febrero a noviembre de 2001. No la hicimos, no la convocamos el 3 de julio, al día siguiente de la derrota en la elección presidencial. La preparamos cuidadosamente para que fuera democrática y sirviera para movilizar al PRI. Tan es así que el PRI se levantó. Hubo un renacimiento, sí. En Morelos arrasaron. Bueno, nos llevó 11 años y con ganamos Memo la presidencia. de presidente, sí, con Guillermo del en Valle. unas intermedias se llevaron todo el Congreso arrasaron local. Después de eso que cuentas, efectivamente. Entonces, el remedio para los tropiezos electorales del PRI en un sistema de partidos con competencia, que es el que se instaló desde 1997, y yo digo que terminó en el 2 de junio de 2024, pero de eso hablamos si me vuelven a invitar. Claro. En un sistema de competencias de partidos políticos, el PRI perdió, pero también ganó. Pero ¿qué hicimos? Cada vez que ha habido tropiezos electorales para el PRI, en vez de encerrarnos, lo que hicimos fue abrirnos a procesos democráticos internos.
a las voces discrepantes, a la crítica interna muy severa, pero finalmente logramos ponernos de acuerdo y caminar. La lógica de pronto indica, Dulce, que fuera quien fuera el líder nacional del PRI ante esta huracán llamado Morena, pues era imposible hacer mejores números que los ya presentados. Mira, yo pienso que más que la lógica, que la lógica nos mostraba que era una competencia esencialmente desigual, o sea, hay que decirlo así llanamente, que empezó a gestarse prácticamente desde que inició el gobierno del presidente López Obrador. Dicho esto, hay maneras de reaccionar frente a una situación de pérdida, de derrota. Y la manera de reaccionar que han tenido las dirigencias del PRI que se han enfrentado a esta situación, y me refiero particularmente a la que yo encabecé, pero también puedo hablar de otras dirigencias partidistas que han tenido problemas duros. Por ejemplo, la de 2016 con Mario Fabio Beltrones al frente. Mario Fabio Beltrones no salió a disparar culpas a diestra y siniestra. Lo que hizo fue ofrecer de inmediato su renuncia a la presidencia del Comité Nacional, y el PRI entró en un proceso de cambio de dirigencia para enfrentar los complicadísimos procesos electorales de 2017. ¿Dónde radica el poder de Alito, Dulce María? En una combinación muy poco afortunada para el PRI en este momento. La combinación entre disciplina y comodidad. La disciplina, que por muchos años ha sido un valor muy relevante en el PRI, que ha llevado a apoyar prácticamente incondicionalmente a quien tiene en un momento dado la responsabilidad de presidir al PRI, pero en los últimos años, permítame decirles que a mi juicio ha imperado la comodidad. La comodidad es la que ha permitido que desde 2019, una vez que ganó Alejandro Moreno la presidencia del Comité Nacional en un proceso interno de voto directo, posiblemente ustedes lo recuerden, desde ese momento empezó un mecanismo de cambios estatutarios a través del Consejo Nacional para reforzar el control interno. Ahora, por ejemplo, un comité municipal del PRI en cualquiera de los municipios, uso Morelos para ejemplificarlo, Cuernavaca. el municipio más pequeño de Morelos, el comité municipal del PRI no puede renovarse si no es con la autorización de Alejandro Moreno. No puede registrar el PRI en Morelos a ningún candidato o candidata si no es con la autorización del presidente del Comité Nacional, Alejandro Moreno. Es decir, la vida interna en el territorio del PRI ha sido controlada y sofocada por la actual dirigencia nacional. El control ha sido inversamente proporcional a los resultados electorales. Mayor control, menos votos para el PRI. Hemos perdido el territorio. Solamente gobierna el PRI 2 estados de la República. Esa es nuestra realidad política de la cual teníamos que haber pasado. Alejandro Moreno no ofreció su renuncia cuando los resultados electorales de 2022 fueron muy negativos para el PRI. Habíamos perdido 8 gubernaturas en el proceso de 2021. 15 hubo, 8 eran gubernaturas del PRI. Las 8 las perdimos. Claro que se vio oscurecida esa terrible derrota en el territorio con el avance, entre comillas, en la Cámara de Diputados, en que pasamos de 50 a 70 diputados y diputadas. Pero el territorio prácticamente en ese momento el PRI se quedó con 4 gubernaturas. Perdió 2 en el 2022 y ganó una, que fue Durango, en coalición,
Y en 2023 perdimos el Estado de México y ganó el PRI Coahuila también en coalición, que son los dos estados que actualmente gobernamos. En ningún momento hubo la consideración de la dirigencia nacional que tuvo Manlio Fabio Beltrones en 2016, por citar lo más cercano. Manlio Fabio Beltrones había sido electo también para un periodo de 4 años y vio que el partido necesitaba un recambio y actuó en consecuencia. Dulce María, ¿has catalogado ya este proceso como ilegal, o al menos no correspondiente a lo que marca las leyes electorales? Han recurrido ya al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero también han comentado que sería un error que alguien que está cuestionando el liderazgo de Alito participe en esta convocatoria porque avalarían una ilegalidad. ¿Qué van a hacer? ¿Están todas las esperanzas puestas en el Tribunal Estatal Electoral o también tendrán una vía política para ir avanzando y poder renovar? Porque además el reto, ahorita entiendo, es al interior del PRI, pero el reto va a ser cómo recuperan la confianza de la ciudadanía. Y voy a esto último. ¿Cómo vamos a aspirar a recuperar confianza de la ciudadanía cuando estamos dando este lamentable espectáculo a los ojos de ciudadanas y ciudadanos? Los que están muy interesados en la vida política del país se preguntarán, y con razón, ¿qué hace el PRI con estos desfiguros cuando hay asuntos tan relevantes como, por ejemplo, el tema de la reforma del Poder Judicial que está perfilando Morena para la próxima legislatura, o muy específicamente el tema de la sobrerepresentación en la Cámara de Diputados, que tiene una importancia crucial para los próximos años? Todo esto tiene que ver con esta ilegalidad de origen. O sea, es una Asamblea Nacional que nunca debe haberse realizado en proceso electoral. 1. 2. Tampoco debía haberse realizado una convocatoria para renovar la dirigencia nacional en proceso electoral. 2. Ilegalidades. Y tercera, ya muy concretamente, los expresidentes del Comité Ejecutivo Nacional que hemos estado impulsando estos recursos de impugnación contra la Asamblea, contra la convocatoria para la renovación de la dirigencia en el Tribunal Electoral y al día de ayer también en el Instituto Nacional Electoral. Nosotros simple y llanamente no podemos ser nuevamente presidentes del Comité Nacional por el candado que existe en el artículo 178 de los estatutos. Ni queremos, pero lo más importante en este momento es que no podemos, estamos impedidos legalmente. El problema de fondo, que los decía hace un momento, es para Alejandro Moreno cómo quitar el candado de los estatutos que impide su reelección. A eso está enfocado todas sus baterías, todo su interés, no en cómo salvar al PRI de ese profundo bache electoral en que está sumido. Y si no logramos que Alejandro Moreno respete la ley y concluya su diligencia, difícilmente el PRI va a tener oportunidad de avanzar y de sobrevivir en el proceso electoral de 2027. Si no es Alito, ¿quién puede salvar al PRI? A ver, yo diría que a esa pregunta tenemos que responder en plural. ¿Quiénes podemos salvar al PRI? Y el plural implica la militancia del PRI. Y no estoy hablando nada más por hablar. Yo lo vi en el año 2000 con la derrota en la elección presidencial. Si hubiese habido una óptica torcida de mi parte o de parte de cualquiera de los actores políticos priistas muy relevantes que aún con la derrota en la elección presidencial estaban presentes. Si hubiera habido esa óptica torcida, si hubiéramos pensado en concentrar poder en una persona y no en un proceso democrático para encontrar nuevos rumbos, difícilmente hubiéramos podido levantarnos. Primero hicimos la asamblea, que eso es lo que estamos proponiendo en el pronunciamiento que un grupo numeroso de priistas hicimos y presentamos antes de que se realizara la asamblea del 7 de julio pasado.
En ese pronunciamiento señalábamos, primero, que se detuviera la asamblea, que se suspendiera en tanto concluía el proceso electoral. Segundo, que cesara, como ordenó el Tribunal Electoral, la dirigencia de Alejandro Moreno en cuanto concluyese el proceso electoral. Que el Consejo Nacional nombrara a una dirigencia interina que se encargara de convocar a una gran Asamblea Nacional con el tiempo suficiente para la discusión, el análisis crítico de lo que nos ha pasado y realizar las reformas a los documentos básicos que se consideraran convenientes. Y una vez concluido ese proceso democrático, eligiéramos a una nueva dirigencia nacional. ¿Quién? Pues precisamente ese proceso nos mostraría rostros de mujeres y de hombres que posiblemente no han tenido la oportunidad de mostrarse ante este control asfixiante que ha tenido el PRI de Alejandro Moreno. Yo sueño con encontrar a una, y conste que pongo el género, a una José Luis Rodríguez Zapatero, ¿verdad? Que cuando el Partido Socialista Obrero Español estaba en una crisis electoral muy grave en España, se puso a trabajar con sus bases y de ahí emergió un liderazgo joven, fresco, que condujo nuevamente al triunfo al PSOE. Esa es mi ilusión y le pongo rostro de mujer porque el PRI tiene que respetar el principio de paridad de género y de alternancia de género. Ya le llegó la hora a los partidos políticos que han sido muy buenos para apoyar el principio de paridad en todo, en las cámaras de diputados y de senadores, en reformar la Constitución, pero a la hora de aplicarlo en su propia casa, se han resistido. Pues ya le llegó la hora. Totalmente, Dulce. Pues muchas gracias por la comunicación y por darnos este panorama de lo que se está viviendo en la vida interna del partido. Gracias y muy buenos días a los tres. Muy buenos días. Hasta luego, pues ahí está. Se llevan pesado. Pues, pero interesante reflexión, Viri. Claro. Si no sacudes el árbol bien, que no está dando frutos, si no haces una renovación fuerte... Sí, Pepe, pero yo cuando estaba hablando, me estaba acordando de Morelos. En el PRI, si tienen a Alito y nosotros a Cuauhtémoc Blanco, no es culpa de los rusos. Pero se vale corregir, ¿no? No, por eso. Pero a la pregunta que le has hecho, ¿quién va a solucionar esto? Ellos. Si es que queda alguno. Por eso, pero si es que queda alguno. Pero con esos escándalos, ¿cómo van oye, cabrón, 5,000 menos. En el PRI no ha tenido la culpa Alito. No, por eso y el Morelos no tiene la culpa a Cuauhtémoc. No, pero eso significa quitarle responsabilidad a Cuauhtémoc. No. Espera. Nosotros tenemos a Cuauhtémoc Blanco aquí porque no es de aquí. Y aceptamos. Y hemos aceptado toda la basura que nos ha metido. En el PRI los problemas... Haya habido... ¿Quién mató a Colosio? El propio agente del PRI, ¿no? Entonces, cabrón. Estás muy timalito. Es las mismas preguntas. No, pero es que es verdad. ¿Dónde empezó la debacle? Pero está bien aventar la bolita para allá. No, y yo no soy del PRI. Yo conocí al PRI cuando llegué a México y era socialdemócrata. Y el PRI se hizo neoliberal, fachoso, con Salina, o un poquito antes, con el anterior, ¿cómo era? De la Madrid. Con Miguel de la Madrid, güey. Entonces, eso es cosa del PRI. Juanjo, pero lo que está diciendo es, a ver, si llega Alito a un PRI jodido, tenía que haber recompuesto el camino del PRI, y lo que ha hecho con resultados, como bien lo dice, va más cada vez va más abajo. ¿Cuál es mi tema? Y no hablo de que por una cuestión exclusivamente de edad, no tengan la capacidad de renovarse. Pero escuchamos a una mujer que tiene 72 años. Sí, joder, no vemos a jóvenes en el PRI o una nueva generación. ¿Y quién es la otra mujer? Priistas. Beatriz. Sí. Digo, que hay mujeres importantes. No, pero los rostros más visibles son ellas. Pero hablando de mujeres, como por ejemplo, planteaba yo pensaría que Ruiz Massieu, la hija, sería una mujer excepcional que estaría ahorita encabezando, pero hasta también la hicieron la a un lado. Pero no está Morena ya, la hicieron a un lado, me parece que está en Movimiento Ciudadano. Bueno, en otro partido. Junto con Ivonne Ortega. Con Ivonne. Entonces, también esa lo que narraba ella de que tiene que el dirigente del PRI a nivel nacional
tiene que aprobar la candidatura de la regiduría de Cuauhtlán del Río. Me parece una aberración. Bueno, hay aberraciones que se están viviendo en el PRI y en otros partidos también. En Morena también. En el ámbito político En Morena están haciendo casi lo mismo, Ojo. Que que tienen y en el PAN no, que tienen que ir aprendiendo. Y en el PAN no, por eso en todos los partidos tendrían que aprenderlo, Juanjo. Por eso. Pero no respetar la forma de organización territorial de un partido, de una asociación civil, de quien sea, es completamente absurdo. Que vivamos en un sistema de partidos en donde una persona tenga todo el poder, y hablo de todos, es aberrante y absurdo. ¿Dónde está Peña Nieto? En Madrid. En Madrid a toda madre. ¿De qué partido es? Del ¿O era? PRI, pero está bien que ya no se meta a la vida pública del PRI ni pero del esos país. son los que han ido deteriorando todo y ahora tienen... Y los priistas fueron los que decidieron y la política del ellos. país va igual. Por eso el renacimiento y la fortaleza de Andrés Manuel. Sí, pero yo Porque también encontró cuestiono ahí en país Andrés Manuel que mucha gente del PRI, del que acusamos de corruptos, del que acusamos de no sé qué, ahora están en Morena. Ah, bueno, claro. Entonces también el PRI y los algunos ultraderechistas del PAN. De acuerdo, Espino, cabrón. Sí, que aquí lo hemos tenido presentando un libro que parecía el de Hitler. Y muchos perredistas que se decían de izquierda, oportunistas, Ajá. pero que también están allá. Bueno, por eso, Mira, Pepe. ¿no? Pero dice, echarle la hay que culpa dedicarles- a este chico, ¿cómo se llama? Alito. Yo también creo que Estás sí. muy tiene. defensor, Sí, estás muy Alito, defensor. estás- Mira, Siento yo creo que para quieres que el- te invite a Playa Alito, la que le acaban Yo de creo que descubrir. para el PRI, Sí, como sí. dicen ¿Qué mis le han amigos de la descubierto? Una arrolladora. playa. ¿Una playa Pero tiene ya- Alito? ¿Sí? Sí, ¿Nudista? ayer se Playa publicó, Alito. no sé, pero Ayer hablan Reforma. Es nudista. Ahí abres tu No, OnlyFans. no es nudista. Pues eso, güey. Pero